Listo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos concedes. Dígnate bendecir cada una de nuestras familias, cada uno de los hermanos y hermanas que están sintonizando esta emisora. Te pedimos que cada una de las palabras sean inspiradas por el Espíritu Santo, que podamos llegar a todos aquellos hermanos y hermanas que necesitan una palabra, un aliento de vida. Ayúdanos, fortalécenos y santifícanos a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a una audición más de su programa Vida en Él. Con ustedes el presbítero Uriel Pérez Jarquín. Hoy vamos a meditar la liturgia para este domingo 16º del tiempo ordinario. Primera lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Respondió Salomón: Señor Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David mi padre en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien. Pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: por haber pedido esto y no haber pedido para ti larga ni riquezas ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo había antes ni lo habrá después de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras, más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Que tu voluntad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. A los que ha llamado conforme a su designio, a los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 52. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo.
El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entiendes bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya veis un letrado que entiende del reino de los cielos. Es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este día, estimable audiencia también de esta radioemisora, hoy es muy importante continuar meditando sobre el Evangelio de San Mateo, donde las enseñanzas de Jesús son a través de parábolas. Es que Jesús quiere que el mensaje llegue a todos los hombres y por eso sigue anunciando a todos los hombres, sigue llevando el mensaje de la palabra con ejemplos, con parábolas, las va... ¿Por qué? Porque es que lo que Jesús quiere es llevar el reino de Dios a toda la gente. Es que hasta allí, hasta el que es letrado, el que no es letrado, pueda comprender, pueda entender la llamada del reino de Dios. Hoy que hemos leído este Evangelio, vemos cómo Jesús se encuentra con la multitud y comienza a enseñarles, les habla del reino, qué significa el reino de los cielos para ellos. Entonces Jesús les dice que el reino se manifiesta en lo sencillo, en lo cotidiano. Por ello implica una respuesta concreta, es decir, que cuando nosotros nos hemos encontrado con el Señor y todo lo demás es secundario. No podemos apegarnos a nosotros, a las cosas materiales. A lo que nosotros debemos de llegar es a enamorarnos, a luchar y a buscar el cielo, a buscar de Dios, a buscar el reino. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten hoy ustedes? Qué bonito que a la luz del Evangelio lo meditemos. O qué puede ser el reino, cómo usted puede entender el reino. Porque así como podemos nosotros, o Jesús lo va a presentar, que está en lo sencillo, que nosotros hemos de buscarlo cuando nos hemos encontrado con el Señor y cuando lo tenemos con Él, yo creo que basta y sobra. Porque es que miren, Él va poniendo cada una de las cosas en su lugar. De pronto estás viviendo una dificultad, de pronto tienes un problema y entonces Él se va a encargar, Él te va a ayudar. Y el mensaje de Jesús, que es un mensaje que tiene una profundidad que viene a llenar el corazón. ¿De qué quiere llenar el corazón Dios? De gozo, de esperanza, de felicidad. ¿Por qué? Porque
hemos sido creados para ser felices. La vida del hombre, la vida del cristiano, debe de ser la búsqueda de ese tesoro, de ese hombre que se dedica a vender perlas finas, como lo dice el texto del Evangelio de hoy, y que cuando se encuentra el gran valor, se vende todo lo que tiene, todo lo que posee, para adquirir y alcanzarla. Dios, hoy cada uno de nosotros estamos llamados cada día, cada mañana a poder entregar todo lo que tenemos para gloria de Dios, todo, entregarlo para adquirir este reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es todo lo que Dios quiere y tiene para ofrecernos. Eso es lo que Dios nos ofrece. Adquiramos ese reino de amor, ese reino de Dios que se ofrece de un amor que nos levanta, que transforma en una vida nueva, una vida renovada en torno al Señor. La primera lectura tomada del libro de Reyes es un texto en el que el Señor se le aparece a Salomón en sueños y él le dice a Salomón: pídeme lo que quieres. Y Salomón se pone a la escucha de esa voz de Dios en el sueño y él le dice, él lo que le pide al Señor es nobleza. Él le pide sabiduría, inteligencia para gobernar un pueblo, para ayudar al pueblo. Y en medio de todo lo que es él, un joven, la elección de parte de Dios, yo creo que se va manifestando y que es la experiencia de hoy. Hoy si Dios te dijera a ti: pídeme lo que quieres, ¿qué le pedirías? ¿Le pedirías fortunas? ¿Les pediría hazme rico? ¿Qué le pides al Señor? ¿Le pides tesoros? ¿Qué tipo de tesoros le pide? Él nos pone así en la palma de nuestras manos la gran oferta. Y aquello que el Señor nos pone en nuestras manos, nosotros hemos de saber discernir para qué lo voy a utilizar, en qué me va a ayudar, en qué me va a servir. El tesoro escondido, la perla preciosa. Creo que estas dos cosas deben de hacernos a nosotros reflexionar en lo valioso que es Jesús sacramentado, lo valioso que es la vida sacramental, lo valioso, aquello que Dios hace en el hombre. Y si nosotros nos ponemos a discernir en la palabra, entonces nos damos cuenta que el tesoro más grande, que el tesoro que el Jesús Eucaristía se nos da allí en el altar. Y ese tesoro, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo cuido yo esa perla preciosa? ¿Le saco el provecho? ¿Saco provecho a la Eucaristía, a la confesión? ¿Cómo estoy dispuesto yo a renunciar al mal? ¿De qué manera? Para entrar en la sintonía de Dios. Hoy el prepararnos para el reino de los cielos, que es bastante difícil, porque se cierra el corazón,
porque cuando no estamos dispuestos a deleitarnos de Dios, entonces cuesta que podamos comprender, que podamos abrir el corazón para la alegría del tesoro que es Cristo. Pero aquel tesoro que es Cristo, que yo lo recibo en la Eucaristía, cuando vamos a comulgar, o los mayores cuando lo reciben, cuando lo visitan los ministros extraordinarios de la comunión, en ello pensemos nosotros, piensen ustedes de qué manera ustedes van o hasta dónde pierden esa gracia sacramental, o no se pierde, o estamos en gracia, estamos llenos de Él, y entonces nada ni nadie va a desbaratar aquello que has recibido. Tienes que estar lleno de amor, lleno de fe, lleno de esperanza, para que Él esté siempre en ti. Cuando lo recibes, que Él haga de ti ese cristiano, esa persona que quiere seguir el buen ejemplo de Cristo. Él que es nuestro modelo, tu modelo, y aquel que es el modelo a seguir, digo yo, lo recibo en la comunión, lo recibo en la confesión, lo recibo cuando recibo la santa unción de los enfermos. ¿Hasta cuándo yo permito que Dios no more en mí? O sea, Dios mora desde que lo recibo, pero hay un momento en que el hombre es capaz de sacar a Dios de su vida. Entonces comulgaste, recibiste la prenda preciosa y lo echaste fuera con tu actitud. Y creo que hoy es muy importante que podamos dejarnos llevar por Él. También ponía el Evangelio otra parábola, que era el sentido de los peces, que cuando una red está ya llena, recogen todos los peces y después los van sacando, o sea, los que van a servirles, los más grandes, y los que no les van a servir, los tiran el pescador. Entonces, ante esa realidad, ¿qué hacemos nosotros por el reino? ¿Cómo he construido el reino yo aquí en la tierra? Que a la luz del Evangelio podamos preocuparnos y luchar por el reino en Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos al siguiente corte con el siguiente himno. Por la hija de Dios.
Continuamos con su programa Vida en Él. Hoy meditamos ahora sobre Jesús. ¿Y qué quiere decir Jesús? Jesús significa salva, Dios salva. Y si nosotros vamos a meditar el texto de San Lucas en el momento de la anunciación, cuando el ángel Gabriel le da como nombre propio el nombre de Jesús, expresa la identidad y la misión que Él va a desempeñar. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Él es Jesús, es su Hijo eterno, hecho hombre, quien salvará a su pueblo de sus pecados. Como Dios dice en Jesús, Dios recapitula toda la historia de la salvación en bien y a favor de los hombres. Dios no se ha contentado con librar a Israel, haciéndolo salir de Egipto, sino que también Él lo salva de su pecado, puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Solo Él es quien puede absolverlo. Por eso es que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que la invocación del nombre de Dios Redentor. Pensemos y meditemos cómo el Señor ha estado con aquel pueblo, un pueblo que le ha quedado mal, un pueblo y en medio de todo ello, el mismo Señor les da, el mismo Señor acompaña al pueblo, perdona al pueblo, muestra la misericordia a pero además de ello, lo más importante, que les envía, o más bien sí le envía, pero pensemos en que el mismo Dios viene para salvar al hombre. Dios en la persona de su Hijo, y por eso el significado del nombre de Jesús, Dios salva, es que el mismo Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre para la redención. Y también Él es el nombre divino, el único que trae la salvación, y por ello se hace
se puede invocar porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación, se ha hecho uno como nosotros, menos en el pecado, de modo que no se van a encontrar ustedes bajo el cielo un nombre, otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Pueden venir o bien usurpar el puesto de Jesús, el puesto de Dios. Pueden llegar a decirte yo tengo mi propio Dios, o el otro te dice, yo soy el Salvador, yo te vengo a rescatar, yo te vengo a salvar, y muchas promesas y muchas cosas, pero nunca vas a comparar lo que es Dios con nosotros, aquello que Él hizo por nuestro bien y por el rescate de la humanidad, aquel que ha entregado su vida, aquel que se ha abajado en su sencillez. Él lo ha podido todo, Él tiene toda la gracia, y aquella gracia que posee Jesús siendo Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, nada ni nadie la puede suplantar. Sería mentiroso aquel que quiera decir, yo soy como Dios. No. Sería mentiroso aquel que te diga, yo te voy a rescatar, yo te voy a salvar. No. Eso no puede, porque eso es propiamente de Dios. Dios Salvador es invocado una sola vez al año, era invocado una vez al año por los sumos sacerdotes, y eso se hacía para la expiación de los pecados de Israel, cuando esto había asperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio, y este propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Entonces, cuando el apóstol San Pablo manifiesta de Jesús, que Dios lo exhibió como instrumento de expiación para su propia sangre, significa que en su humanidad estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Y ahora la resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios, que es Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que se manifiesta en plenitud, el poder soberano de nombre que está sobre todo nombre. El diablo teme al nombre de Jesús. A los espíritus inmundos les cae mal el nombre de Jesús. No soportan que les mencionen a Jesús, y en su nombre los discípulos de Jesús, en el nombre de Él, hacen milagros. Todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se los concede. Y por ello, miren el cuidado de la iglesia. La iglesia actúa en nombre de Cristo, celebra los sacramentos en nombre de Cristo. La iglesia te perdona, Dios te perdona, y utiliza la iglesia, utiliza los ministros para el perdón, para la reconciliación, para que te entregues tú a Él, porque Él quiere verte lleno de gracia, Él quiere verte liberado del pecado, Él quiere llenar tu vida. Y ese nombre de Jesús debe y tiene que estar en el corazón de cada petición del cristiano. Cada que vas a pedirle al Señor, tienes que mencionar y tienes que hacerlo en nombre de Jesús. Cada una de las oraciones litúrgicas en la misa,
cada una de el Ave María incluso tienen culminan y se habla de ese Jesús, de ese por nuestro Señor Jesucristo en la oración colecta, en el mismo Ave María cuando dice bendito el fruto de tu vientre, refiriéndose al vientre puro de la Virgen María. Entonces, queridísimos, la oración del corazón que se llama Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Son numerosos los cristianos que van a morir teniendo en cuenta estas palabras, teniendo en cuenta a Jesús en su boca, en su corazón, en sus labios, y en ellos se manifiesta la alegría de ese Cristo. Y cuando una persona muere diciendo estas palabras, va esa persona con gracia, va esa persona llena de Dios, Cristo. Ahora, si Jesús significa Dios salva, Cristo significa Mesías, o sea, ungido, que pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple la misión divina que esa palabra significa. En el pueblo de Israel eran ungidos en el nombre de Dios, los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de parte de Dios. Nos encontramos con los sacerdotes, con los profetas, y estos que debían ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar su reino, el reino de Dios. El Mesías debía de ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y como sacerdote, pero también como profeta. Y es que el mismo Jesús cumple la esperanza mesiánica de Israel en esa triple función de sacerdote, de profeta y de rey. Queridísimos hermanos y hermanas, el anuncio del ángel a los pastores sobre el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel, ahí lo vemos claro. Les anuncio, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor, y es concebido como santo. Desde el principio Él es a quien el Padre lo ha santificado, lo ha enviado al mundo en el seno virginal de la Virgen María. Y San José también, que fue llamado por Dios, y él toma a María, su esposa, que está embarazada, del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. Esta consagración del Mesías, de Jesús, manifiesta la misión divina. ¿Qué significa su mismo nombre? Porque es que el nombre de Cristo está sobreentendido el que es ungido. El que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción. La eterna consagración del Mesías es revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo.
cuando Dios le unge con el Espíritu Santo y con poder para que Él fuese manifestado a Israel como Mesías. Y es que su obra y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios. Hay numerosos judíos, incluso que hay paganos que compartían la esperanza, su esperanza, y reconocen en Jesús esos rasgos fundamentales del Mesías, hijo de David, aquel que había sido prometido por Dios a Israel. Y Jesús acepta el título de Mesías al cual tenía derecho, pero no se reserva, porque no hay reservas en él de sus contemporáneos, los comprendidos según una concepción demasiadamente humana. Ahora, Jesús acoge la confesión de fe de Pedro, que le conocía, lo menciona como Mesías, y él lo que hace es anunciarle la próxima pasión del Hijo del Hombre. Revela el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo, a la vez que en su misión redentora como siervo sufriente, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido. Él ha venido a servir, a dar su vida como rescate por muchos. Por ello vemos que Él, la razón verdadera y el sentido de la realeza, de lo rey que es Jesús, que no se manifiesta más que en la cruz. Ahí Él manifiesta su reinado. Ahí Él manifiesta lo que Él es que ahí vemos nosotros manifestada la sencillez de Jesús, de Jesucristo. Nos vamos al siguiente canto y ya regresamos. Unión, hola, unión, bendiciones. Robeira, hola Robeira, tanto tiempo, ¿cómo vamos? Yo igualmente, no le olvido. Bendiciones Robeira. Compartan el en vivo, compartan y den 20 me gustas, 20 corazones. ¿Todo bien, Robeira? Todo bien, Robeira. Fernando Baraja. Bendiciones, Fernando. Junior. Yo bien, gracias a Dios, Junior. Qué bueno. Z. Triple Z. Z. Bendiciones. Lucila. Hola. Gracias. Flor López. Billis. Ruby. Natividad. Chixamu. Bendiciones. Ruby.
Bendiciones. Compartan nuestro en vivo y reaccionen con sus 20 corazoncitos. Dios les bendiga grandemente. Ey, mariposa. Está en Boaco, Robeira. Aquí está Fátima, que es de Boaco. Oh sí, Rubí. Ah, qué bueno. Qué alegre que está en España. Continuamos con su programa Vida en Él. Ahora, qué bonito hablar sobre el Hijo único de Dios. El Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título que se da a los ángeles, al pueblo elegido y también a los hijos de Israel, Hijo único de Dios, y a sus reyes. Entonces, ¿qué significa? La afiliación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular, cuando el rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios. No implica, según el sentido literal de esos textos, que sea más que humano. Lo que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizá no quisieron decir nada más. No ocurre así con Pedro, cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, porque Jesús le responde con solemnidad: no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El apóstol San Pablo dirá en Gálatas 1, hablando de su conversión, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles. Y enseguida se pone a predicar a Jesús en la sinagoga que Él era el Hijo de Dios vivo. Será desde el principio, y es que el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la iglesia. Ahora, si Pedro pudo reconocer la filiación divina de Jesús, Mesías, es porque éste lo dejó entender claramente. Ahora, ante el Sanedrín, le preguntan, a la pregunta de sus acusadores: ¿tú eres el Hijo de Dios? Él dice: ustedes lo dicen, yo soy. Ustedes lo dicen, yo soy. Ya mucho antes él había dicho que era el Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos de Dios, envió antes a su pueblo, es superior a los propios ángeles, distinguió esa filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, sino que para ordenarles: ustedes oren así, Padre nuestro, y les continúa diciendo mi Padre y su Padre. O sea, hace una distinción entre lo que Él es y los demás, entre que Él es el Hijo unigénito de Dios y que los demás no son, sino es todos los hijos que son recibidos
en el bautismo, y los evangelios hablan en dos momentos importantes. Veamos cómo en el bautismo y la transfiguración está la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado. Él se refiere a Jesús como su Hijo amado y se designa Jesús como el Hijo único de Dios, y afirma mediante ese título la preexistencia eterna. Pide la fe en nombre del Hijo único de Dios. Esta confesión cristiana aparece en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Porque es solamente el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. Cuando Jesús resucita, después de la gran resurrección, esa filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Y es que lo vemos constituido como Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección entre los muertos. La comunidad apostólica podría confesar: hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Ahora, que a la luz de la temática nosotros podamos tener la alegría de ese Señor que te ama, que te quiere, que no te abandona, que está contigo en medio de todo, el Hijo único del Padre. Jesús, hoy hemos reflexionado sobre Jesús, que significa Dios que salva. Cristo, el ungido, y también como Jesucristo, el Hijo único de Dios, que Él nos lleve a tener nuestra fe puesta en Él y que podamos reconocerle a Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, así llegamos al fin del tema de este día. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas digitales. Saludar también a los hermanos de las diferentes radios, Radio Católica de Ometepe, saludos a Norby, saludos al Padre Luis, saludos a Padre Augusto, hasta Teustepe en Radio Santa Rita, saludos a Rita y a todos los muchachos que están allí en cabina, y aquí también a Monseñor Carlos Flores, al hermano Norby que está en cabina. Saludarles, que Dios les bendiga grandemente, y siempre nos ponemos en las manos de Dios. También saludar a los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través del Facebook, a través de TikTok, y también pues el programa que quedará en YouTube para que podamos vivirlo. Así, queridísimos, saludar también, invitarles a las grandes fiestas patronales. Bueno, ya las estamos viviendo, pero ya este sábado 25, nuestra parroquia Santiago Apóstol, celebrando su fiesta, la gran solemnidad, la Eucaristía, presidida por nuestro obispo, Monseñor Jorge Solórzano Pérez. A las 10 de la mañana les esperamos. Igual a las 4 de la tarde tenemos la Eucaristía con la catequesis, con los niños, y a las 6 de la tarde también la Eucaristía común el sábado. Así es que Dios les bendiga grandemente. Saludos, felicitaciones a todos,
a todos hasta donde hemos llegado, hasta el campo, a la ciudad, al lugar a donde están trabajando, al taxi, en los buses, a todos esos lugares. Saludos, saludos. Dios les bendiga grandemente y saludarles a aquellos hermanos y hermanas que son delegados y delegadas de la palabra de Dios, a los catequistas, a los ministros extraordinarios de la comunión, y también saludar a todos los hermanos de medios de comunicación que se dedican a evangelizar, a llevar el mensaje de Cristo a las demás personas. Saludos a las páginas de Conectados en la Fe. Dios les bendiga grandemente. Les doy la bendición. Antes nos ponemos bajo el amparo y la protección de la Virgen María, diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Les esperamos la próxima semana a esta misma hora y en esta misma emisora. Dios les bendiga.